Voces del Senado. Programa institucional del Senado de la República de Colombia. Hay historias que vale la pena contar, historias que cambian la vida y que se vuelven testimonios, ejemplos de superación, lecciones que cambian para siempre la historia de las personas y que se transforman en un legado a seguir. Y hoy acá en Voces del Senado le tenemos una historia de progreso y de ejemplo. Sandra, muy buenos días y muy buenos días a los oyentes de la Radio Nacional de Colombia. Quiero hacerte una pregunta. ¿Crees en la superación? Buenos días, Maritza, y buenos días a todos los oyentes de la Radio Nacional de Colombia. Qué bonito seguir despertando con nosotros, con ustedes, en compañía de todos los colombianos con esta gran felicidad. Mari, respecto a tu pregunta, bueno, creo en la disciplina, creo en las oportunidades, creo en la superación, por supuesto, pero tiene que tener algo y es dedicación. Todos los días levantarnos y soñar con algo. Y creo que eso es de todo lo que vamos a hablar hoy. Bueno, a ustedes, amables oyentes de la Radio Nacional, queremos hacerle hoy un homenaje especial al senador Manuel Enrique Rosero, quien es todo eso que nosotras estamos diciendo. Además, precisamente es porque llegó al Congreso desde hace muchos años y comenzó como mensajero, una historia de no perderse. Así es, Andrés, una historia de superación, de ejemplo, una historia que hay que destacar. Es un senador que ha estado mucho tiempo en el Senado, pero no solo como senador, ha sido secretario general, ha desempeñado muchos otros cargos aquí en el Senado y ha dejado un gran ejemplo para todas las personas que vienen y que tenemos la dicha de trabajar en el Senado de la República. Pero antes de iniciar, Sandra, con este especial que le tenemos al senador Manuel Enrique Rosero, damos gracias a quienes hacen posible este programa. Voces del Senado. Iniciativa de la Mesa Directiva del Senado encabezada por el presidente de la Corporación, Efraín Cepeda Saravia. Primer vicepresidente, Andrés García Zucardi. Segundo vicepresidente, Antonio José Correa. El secretario general, Gregorio El Hash Pacheco. Y la directora administrativa, Astrid Salamanca Rajín. Sandra, y aquí en este especial del senador Manuel Enrique Rosero, usted y Carolina Martínez lo entrevistaron. ¿Qué nos pueden contar sobre él? Bueno, que es una persona demasiado humilde, demasiado agradable de tener, demasiado noble y transmite toda esa espiritualidad, transmite toda esa tranquilidad. Yo creo que incluso a través de los micrófonos. Ya ustedes lo podrán escuchar, Maritza. En estos momentos quiero que le demos paso a esa entrevista que para nosotras fue inolvidable. Voces del Senado. La cabina de Voces del Senado se siente engalanada. Nosotras estamos muy bien acompañadas hoy en esta mesa de trabajo porque tenemos el placer, el gusto y el honor de contar con la presencia de uno de los senadores que más lecciones de vida nos ha dejado. Senador Manuel Mesías Enrique Rosero, muy curioso el nombre. Iniciemos dándole la bienvenida aquí a Voces del Senado y también preguntémosle de una vez, Manuel Mesías, ¿por qué? Sí, ahora primero pues un gusto estar aquí, un saludo, un agradecimiento por esta gentil y bonita invitación. Le decía que soy nacido el 24 de diciembre, cerca a las 12 de la noche, entonces mi abuelo fue el que sugirió el nombre y dijo que me tenían que poner ese nombre y entonces por eso me llamo Manuel Mesías. Bueno, senador, usted es una persona que ha demostrado que la disciplina alcanza muchas cosas. ¿Usted puede contarnos un poco de su historia? ¿Cómo fue su proceso? ¿Cómo fue la primera vez que trabajó en el Congreso de la República? Sí, a ver, es una historia larga, pero en resumidas cuentas diría, yo llegué al Senado de la República el 1 de septiembre de 1978. Vine en mi primer cargo como ujier, me nombraron en ese entonces. Había terminado mi bachillerato en Ipiales, Nariño. Llegué a Bogotá con el deseo de ingresar a la universidad y por supuesto conté con el apoyo de quien era en ese entonces senador de la República, el doctor Laureano Alberto Arellano, que en paz descanse, y me dio la oportunidad de trabajar aquí en el Congreso en un cargo pues muy modesto. En ese entonces creo que hoy ya no existe el cargo, se llamaban ujieres, creo que es algo así como el mensajero, y afortunadamente pude ingresar a la universidad al año siguiente, terminar mi carrera de Derecho
y al tiempo también seguir avanzando aquí en mi carrera laboral. Después fui nombrado como asistente del senador Laureano Alberto Arellano. Posteriormente pasé a la área administrativa como jefe de archivo administrativo y de allí fui elegido secretario de la Comisión Séptima del Senado. Allí estuve por espacios de 10 años, al cabo de los cuales me presenté para cargo de secretario general del Senado. Fui designado como secretario general del Senado, habiendo sido elegido en 3 periodos. Renuncié en el 2001 para aspirar a la Cámara de Representantes. Fui elegido como representante a la Cámara en el 2002 y en el 2006 pasé al Senado, repetí en el 2010 y en el 2014 y culmino este 4º periodo como congresista el próximo 19 de julio de este año. Senador, bueno, ¿cómo le surge a un joven que está estudiando Derecho la idea de llegar al Congreso de la República? Yo creo que hay trabajos un poquito más divertidos para uno como joven. ¿Cómo surge esa idea? ¿Querer cambiar algo? ¿Querer hacer algo por la sociedad? ¿Cuál fue esa iniciativa que le nació desde el corazón y dijo, voy al Congreso? Sí, a ver, mi padre era un líder, un dirigente político de allá en el pueblito donde nací, donde vivíamos. Es un corregimiento, el corregimiento de Chiles, en el municipio de Cumbal, en el departamento de Nariño. Y por supuesto mi papá era un aficionado de la política, llegaba a las campañas y asumía como si fuera que lo estuviera buscando votos para él, pues para apoyar a los amigos. Entonces pues nos fuimos, como se diría coloquialmente, engolosinando con la política, y obviamente pues cuando llegué a Bogotá y ingresé a la Universidad Libre a estudiar mi carrera de Derecho, pues ya teniendo la oportunidad de estar aquí en el Congreso, termina uno involucrado en estas actividades políticas y ahí estoy. Senador, ¿cuántos votos sacó la primera vez? La primera vez, le cuento que fue una campaña muy corta. Esa quizá ha sido la decisión más difícil que he tomado en mi vida, porque yo era el secretario general del Senado, con un cargo, diríamos, de los más importantes. Me iba muy bien, nunca tuve un problema. Tenía una buena remuneración y donde había tenido la posibilidad de contribuir con mi departamento, con los municipios, acompañando a los alcaldes en alguna gestión. Entonces, pues, sí tuve varios amigos. Sin embargo, algunos de estos alcaldes me propusieron que por qué no me postulaba para la Cámara de Representantes. Yo nunca había pensado postularme para un cargo de elección porque nunca había ocupado cargos de la política. Nunca fui concejal, nunca fui diputado, ni siquiera estuve en una junta de acción comunal, sino que directamente decidí postularme para la Cámara de Representantes por la solicitud de estos amigos, entre ellos varios alcaldes de ese entonces. ¿Pero recordamos algún número, de alguna cifra, no? Sí, le saqué cerca de 54,000 votos la primera vez. Bastante para un departamento como Nariño, eran muchos votos. Además, senador, ¿qué le parece más fácil? ¿Cámara? O sea, ¿para ser elegido en Cámara o para ser elegido en Senado? Yo diría que es mucho más fácil Cámara que el Senado. El Senado es mucho más competido porque uno tiene que enfrentarse no solamente con quienes vienen en esa corporación, en su propio departamento, sino que con la circunscripción nacional llegan dirigentes de todo el país a buscar votos a las regiones y obviamente pues eso complica más la elección. Es mucho más difícil, mucho más costoso, requiere más dedicación, requiere hacer un trabajo ya no solamente regional sino nacional, y muchas veces uno no tiene el tiempo suficiente para hacer un trabajo por la región y mucho menos pues por todo el país, pero termina uno defendiéndose en todas estas tareas. Senador, usted lleva varios periodos, tanto como representante a la Cámara y senador. ¿Cuáles fueron los proyectos de ley más relevantes que usted abanderó en el Congreso de la República? Bueno, varios, pero los que mayor satisfacción me han dado es, por ejemplo,
el haber tenido la posibilidad en el 2002 de haber sacado adelante el programa del adulto mayor. Yo fui elegido presidente de la Comisión Séptima de la Cámara, que se encargaba de todos los temas sociales cuando recién ingresaba al Congreso en el 2002, seguramente pues por la experiencia que traía como secretario general del Senado. Me eligieron por unanimidad como presidente de esa comisión y allí lideramos varias propuestas. Una de ellas me parece que estos programas sociales de gran beneficio para los más pobres, eso me ha dado mucha satisfacción, pero también tuvimos proyectos complejos, como por ejemplo hacer una reforma al sistema de pensiones en Colombia. Desde ese entonces que yo me había dedicado a estudiar este tema y veía que el tema de pensiones en el país era un tema complicado, complejo, que había que abordarlo y logramos hacer una reforma, entre ellas pues bajar esas pensiones altas que antes se devengaban en el país y que lastimosamente iba a dar al traste con todo el sistema de pensiones en Colombia. La ley de carrera administrativa, ese fue un proyecto que presenté a consideración del Congreso de la República y que hoy es la ley 909, pero ese proyecto pues, se acumuló a un proyecto que presentó el gobierno del presidente Uribe y logramos sacar adelante. Ese también es una reforma que le ha servido al país, el hecho de que los funcionarios públicos, que como era la tradición cuando cambiaban al alcalde, al gobernador, al presidente, sin mayor consideración por el hecho de cambiar los directores, por decirlo de alguna manera, pues tenían que dejar sus cargos sin importar si eran buenos o no eran funcionarios tan buenos. Entonces, el hecho de que se le haya dado una mayor estabilidad a través de la carrera administrativa, me parece que eso ha sido una gran utilidad. Ojalá podamos avanzar, que algún día todos los funcionarios públicos deberían permanecer en sus cargos, no por recomendaciones políticas, sino gracias al mérito, gracias al trabajo de los propios funcionarios. Un consejo bastante sabio, Carolina. Más para nosotras, ¿no? Que estamos aquí juiciosas, trabajando fuertemente para dar una buena imagen del Congreso. Bueno, senador, ya sabemos que pues lamentablemente nos deja, senador, pero sabemos que tampoco va a dejar su carrera política. Senador, ¿qué vamos a esperar de usted a futuro? ¿Qué proyecciones tiene? Lo único que tengo claro es que cuando uno ha vivido tanto tiempo aquí en el Congreso ejerciendo una profesión como la que tengo, voy a seguir en el lugar donde me toque, desde el puesto donde esté trabajando. Si bien hay que estar en el servicio público por fuera, hay muchos amigos que me han invitado a participar del próximo debate electoral en la región. Yo no puedo negar que me gustaría ser alcalde de Pasto, gobernador de Nariño, pero eso no depende solamente de la voluntad de uno, sino de cómo se presente en su debido momento las circunstancias, que habrá que evaluarlas muy claramente, y allí sí tomaremos la decisión que mejor corresponde. Bueno, más que honrados con la presencia del senador Manuel Enrique Rosero, próximamente gobernador de Nariño, le apostaría yo con el favor de Dios. Senador, para despedirnos, hagamos una reflexión de lo que le esperan los retos al Congreso entrante, una invitación a esos senadores que llegan nuevos, que tienen ansias de hacer una buena política. Sí, yo diría que desafortunadamente hoy los colombianos creen menos en sus dirigentes políticos, creen menos en los partidos políticos, y la verdad, hay que decirlo, nosotros nos hemos venido desconectando del pueblo, de los ciudadanos. Yo creo que hay que lograr un mayor acercamiento, ser los voceros más directos del querer de las comunidades, del pueblo colombiano. Entonces, mi recomendación sería esa, pero también buscar una mayor transparencia en el ejercicio de la política. Superar algunos vicios que desafortunadamente han venido afectando la imagen del Congreso, porque
Yo que he vivido tanto tiempo aquí y que defiendo y seguiré defendiendo, porque aquí hay cosas muy importantes, aquí se han llevado a cabo debates interesantísimos, aquí el trabajo es incansable. Mire que hacia afuera la gente piensa que nosotros no hacemos nada, piensa que nosotros solamente devengamos un buen sueldo y que no estamos haciendo mayor cosa. En lo que a mí corresponde, por ejemplo, si de algo puedo tener algún tipo de nostalgia de haber ejercido esta profesión, es por ejemplo de que no pude ver crecer a mis hijos. Nunca estuve con ellos cuando eran pequeñitos. Hoy afortunadamente están grandes, pero cuando uno asume con responsabilidad y con compromiso una profesión como esta, eso no le deja tiempo absolutamente para nada. Yo era de los que estábamos de lunes a jueves en la capital y los fines de semana atender en la región, salir a visitar a los corregimientos, a los municipios, a las veredas, y así como lo hacía yo, sé que mucha gente, muchos senadores, representantes también lo hacen. Entonces uno no tiene derecho a descansar si es un sábado, un domingo, si es un festivo. Entonces aquí muchas veces yo he pasado 2, 3 años sin derecho a unas vacaciones, entonces un trabajo de entrega total. Entonces pues también hay que demostrar realmente qué es lo que uno hace aquí dentro del Congreso de la República. Senador, muchísimas gracias por acompañarnos, estamos totalmente agradecidos con su presencia, y así, oyentes, así como ustedes lo escuchan, así es él, una persona muy sincera, muy noble, muy sencilla. Muchísimas gracias por su labor prestada con el país y bueno, todos los éxitos de parte del equipo radial de Voces del Senado. Muchísimas gracias, les agradezco infinitamente esta valiosa oportunidad para saludarlos y contarles un poquito de todo lo que ha sido nuestra historia aquí en el Senado de la República y que sigan así. Yo creo que es bueno que también le muestren la otra cara, no solamente al parlamentario corrupto, como nos dicen afuera, al parlamentario que se roba los dineros de los colombianos. No, yo creo que también hay que mostrar la persona humana que está detrás de estos cargos. Vengan turistas, uy, a los carnavales, uy, pásenla alegres, uy, en nuestra tierra, uy, la berraquera. Voces del Senado. El secretario general del Senado, Gregorio Eljas Pacheco, también se unió a este homenaje con unas sentidas palabras. Esta es la entrevista con mi compañera Sandra Pupo. Gregorio Eljas Pacheco también tiene unas palabras en este homenaje al senador Manuel Enrique Rosero. Al senador Manuel Enrique Rosero se le puede describir como el ejemplo de la superación, el ejemplo de la perseverancia en los objetivos y el ejemplo de la decencia en la política. Yo lo conocí cuando él era secretario de la Comisión Séptima. Yo estaba recién llegado acá a Bogotá y al Congreso, al Senado. Después hizo un excelente ejercicio como director administrativo y como secretario encargado del Senado. Incluso al mismo tiempo era secretario general y director administrativo. Y con mucho esfuerzo, con mucho buen talante, llegó al Senado a acompañar a los que fueron sus maestros en la política. Eso habla muy bien de Manuel, pero además es un hombre muy solidario con la gente, con los funcionarios. A mí me consta muchas veces que él fue de los poquitos que terminaron batiéndose para defender algún ajuste salarial, alguna nivelación o algún reconocimiento para los funcionarios. Claro, es que él también fue funcionario y de eso no se ha olvidado. Manuel Enrique Rosero es una persona que representa el colombiano medio, la clase media nuestra colombiana. Es un hombre preparado académicamente, intelectualmente, una persona de muy buenas maneras, de muy buenas costumbres, que jamás uno lo ha visto descompuesto, jamás se sale de las casillas, escucha a los interlocutores, que esa es una virtud que está un poco dejada de la mano de nuestros políticos de hoy. La gente quiere que la oigan, Manuel escucha. Y además es un gran conocedor de la ciencia jurídica, de lo que él no se ufana, pero demuestra su capacidad de análisis, su producción intelectual, la forma como él acude solícito a ayudar a resolver algunos galimatías jurídicos que se arman en las plenarias o en las comisiones, con su conocimiento vastísimo sobre el derecho parlamentario en general y sobre el constitucional avanzado. De tal manera que tengo una percepción la mejor de este amigo, un hombre sencillo,
a más no poder y que todas esas buenas calidades y virtudes las adorna, las complementa con pertenecer a mi mismo partido, que es el de la U. Síganos en Facebook como Senado Colombia, en Twitter e Instagram como @SenadoGovCo y a través de la aplicación Mi Senado, donde pueden ser veedores de la labor que cumplen los congresistas. Es importante el homenaje que los senadores de la República otorgan dentro del mismo ejercer legislativo. Por eso hemos invitado al congresista Orlando Castañeda, quien relata palabras de agradecimiento a nuestro senador homenajeado, Manuel Enrique Rosero. Bueno, un cordial saludo para Manuel Enrique Rosero. De verdad nos place mucho este homenaje que se le está haciendo. Un hombre que sabe mucho, estudioso, profundo en la Constitución, en la Ley Quinta, un señor respetable, trabajador, esforzado, y creo que este homenaje es muy importante para él y bueno, sé que lo mejor está por venir para su vida. El senador Luis Evelis Andrade del movimiento político MAIS también se unió a las voces que engrandecen el trabajo legislativo de su colega Manuel Enrique Rosero, resaltando que el trabajo del congresista siempre ha sido enalteciendo a su región. ¿Cuál ha sido su experiencia con el senador Manuel Enrique Rosero? Primero quiero decir que el senador Rosero es una persona muy respetuosa, es una persona, ha sido un senador muy comprometido, muy estudioso, siempre con un sentido de pertenencia y de compromiso por su región, Nariño en concreto, y por el Pacífico colombiano. Siempre ha estado comprometido con los proyectos de orden social y eso hay que destacarlo. Esperamos y le desea que pueda tener muchos éxitos de aquí en adelante donde quiera que la vida y la realidad política lo vaya ubicando. Anualmente, el Congreso de la República otorga condecoración a los colombianos que luchan contra la corrupción y recuperación de valores éticos ciudadanos. 18 de agosto, Día Nacional de Lucha contra la Corrupción. Postulaciones ante las comisiones de ética del Congreso de la República desde la primera semana de abril y hasta el 29 de junio del 2018. Categoría Medalla Luis Carlos Galán. Ser persona natural o jurídica que por su dedicación, trabajo y ejecutoria se haya destacado como ejemplo en la lucha contra la corrupción. Categoría Medalla Pedro Pascasio Martínez, ser menor de 25 años, haber liderado iniciativas individuales o colectivas donde haya trabajado en la recuperación de valores éticos ciudadanos que conduzcan a la prevención de la corrupción. Información a los teléfonos 382-4263 al 382-4235 o al correo comisiondeética@senado.gov.co. Para complementar la participación en este especial de la vida y labor legislativa del congresista Manuel Enrique Rosero, invitamos también al senador del Partido Verde, Jorge Iván Ospina, quien resalta que el aprendizaje que deja en el Congreso es ser un político con buenas prácticas. Ospina, en este especial para nuestro compañero colega, el senador Manuel Enrique Rosero, quien tiene toda una historia de superación en el Congreso, ¿alguna experiencia o palabras por exaltar de su labor? Solamente decir que el ascenso social solamente se debe a partir del conocimiento y la disciplina, y Manuel Enrique Rosero es expresión total de disciplina y estudio, lo que le ha permitido llegar a las más altas dignidades del Congreso. Voces del Senado. También es importante hablar de que en sus años como vocero de los colombianos, su equipo de trabajo ha resaltado, lo ha destacado como un congresista que se destaca como el gran jefe, un líder y un visionario de un mejor país. Carlos Villota, en representación de sus amigos y coequiperos, conversó con nuestra compañera Carolina Martínez. Bueno, nos acompaña Carlos Villota, jefe de prensa del senador Rosero. Carlitos, coméntenos cómo es el senador Rosero, cómo es como ser humano, cómo ha sido como jefe y cuántos años lleva con él. Llevo desde el 2010 hasta hoy, ya más de 8 años, pero de amistad más de 20 años. Lo conozco desde que era secretario de la Comisión Séptima de la Cámara y luego secretario general del Senado. Y es una persona que desde Nariño, desde Cumbal, donde él nació, en la zona que es la exprovincia de Obando, cerca de la frontera con el Ecuador, es el único parlamentario congresista que a lo largo de estos años puede llegar sin credencial o con credencial y es el mismo. Es una persona que se entra a las tiendas, se sienta
sienta encima de un bulto de papas, se toma un tinto, una gaseosa y conversa con la gente, y él no ha cambiado. ¿Qué es lo que usted más admira o lo que más le gustó de haber trabajado con él? 3 cosas. La primera, su alto sentido de la humildad. Es una persona que sabe manejar los silencios, que políticamente es el único senador de este periodo legislativo de estos últimos 8 años que es amigo del expresidente Uribe y amigo del presidente Santos. Y ha hecho mucho por Colombia en silencio. Segundo, que en el caso de Nariño usted ve que Nariño y los nariñenses hoy tenemos una percepción diferente ante Colombia y a nivel internacional, gracias a hombres como el senador Manuel Enrique Rosero y una nueva generación que le hemos seguido, y en el caso particular para mí ha sido un ejemplo a seguir, una persona a la que le debo no solamente una gratitud, sino un gracias por todo lo que ha hecho por una y varias generaciones de nariñenses y de colombianos. ¿Con qué palabra o con qué frase identificaría o le mostraría a usted a Colombia quién es el senador Rosero? Es un hombre que legisló dialogando, que le dio un alto valor a la mujer, pero no a la mujer desde el voto, sino a la mujer en ese espacio que necesita Colombia, porque la mujer es todo en esta democracia, es vida, es integración familiar, y también que rinde un homenaje a las personas de la tercera edad. Ese es Manuel Enrique Rosero. No va a cambiar, y les aseguro hoy que él tiene un porvenir grandísimo en la política regional o nacional, porque hay Manuel Enrique Rosero para rato. Síganos en Facebook como Senado Colombia, en Twitter e Instagram como @SenadoGovCo, y a través de la aplicación Mi Senado, donde pueden ser veedores de la labor que cumplen los congresistas. El senador y economista Manuel Guillermo Mora, quien pertenece al partido de la U, también resaltó toda esa labor legislativa que ha adelantado el senador Manuel Enrique Rosero con la voz de los colombianos, con la voz de aquellos que necesitan ser representados en ejemplo de superación, de admiración y de progreso, como lo es nuestro homenajeado. Bueno, Manuelito, como le decimos todos acá cariñosamente a nuestro amigo senador nariñense, una persona que conozco de toda una vida, desde que era secretario de la comisión, secretario de aquí del Congreso de la República, compañero de estudios conmigo, fuimos compañeros, de manera que conozco sus capacidades, el que más conoce de la ley quinta aquí en el Congreso de la República. Es un hombre entregado y dedicado al servicio público, una familia muy bonita, una persona a quien conozco, mi reconocimiento, mi compromiso como amigo, una persona que lo extrañamos, lo queremos acá en el Congreso de la República, por eso el homenaje que se le hizo y la condecoración muy merecida, toda una vida pública de servicio, de manera que hoy solamente mi abrazo y nuestro compromiso con Manuelito Rosero, un hombre que representa al país y un hombre de la frontera, ha venido luchando y trabajando en la Comisión Primera por sacar los grandes proyectos del país adelante. Placer compartir este espacio con ustedes, amables oyentes de la Radio Nacional de Colombia, y los invitamos a seguirnos en las diferentes plataformas virtuales. En Facebook pueden encontrarnos como Senado Colombia, igualmente en YouTube, pero si usted quiere trinar sobre nuestros temas, el usuario es @SenadoGovCo, utilizando el numeral Voces del Senado. Asimismo, los invitamos para que nos escriban al correo electrónico vocesdelsenado@senado.gov.co y nos cuenten todas las dudas, sugerencias, quejas, reclamos, y si tienen algún comentario que tengan frente a los temas legislativos, también los esperamos. Voces del Senado bajo la dirección del jefe de prensa Eberto Amor Beltrán, coordinación de mi compañera y colega hoy en cabina de radio Marixa Pardo Rojas, la edición de la bonita Laura Munevar y por supuesto, como siempre, Sandra Pupo acompañándolos. Les deseo un feliz domingo, que tengan buen viento y buena mar. Voces del Senado. Programa institucional del Senado de la República de Colombia.